Bien, pues seguimos con nuestra plática de universo material e universo inmaterial. Como habíamos planteado desde el primer escrito, creamos un modelo para confrontarlo a la realidad y ver qué tanto se apega a ella. Elegimos dividir el universo en material e inmaterial y ver qué propiedades, fenómenos y actores se desenvuelven en estos dos universos. Nuestros sentidos nos mantienen informados de una gran cantidad de fenómenos, objetos y actores del universo material, pero tenemos que acudir a la mente para visualizar lo mismo en el universo inmaterial y por ahí empezamos a tener problemas conceptuales. La primera gran disyuntiva es dilucidar si los objetos inmateriales son propiedades de los objetos materiales o son independientes. ¿Existen por sí mismos o son productos de la actividad material? Iniciamos con los números. ¿Qué tanta materia tiene un número? Difícilmente podremos pesar un número o atraparlo. Solo advertimos su presencia por medio de la mente. Y al decir esto descubrimos un primer agente que actúa en el mundo inmaterial, la mente. Bien, ya tenemos un objeto inmaterial. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos números existen? Un número infinito, porque al número más grande que encontremos siempre le podemos agregar un 1 y tendremos un número mayor. Un amigo me decía que no podían ser infinitos, porque si pusiéramos una supercomputadora a contar, habría un momento que parara. Y es cierto, la computadora pararía, con lo cual estaríamos encontrando el límite de la computación, no el límite de los números. Ahora vayamos a las formas. ¿Podemos atrapar un círculo? Quizás atrapemos alguna materia en forma circular, pero estamos atrapando el círculo que es inmaterial. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuántos círculos existen? Si a un círculo lo define su radio y este se expresa con un número, luego el número de círculos es infinito. Y esto se aplica a todas las formas geométricas conocidas y por conocer. Tenemos un número infinito de formas geométricas. Esta información la puede validar cualquier geómatra. Pero ¿qué pasa con las ideas? ¿Son materiales o inmateriales? Como en el caso de los números, es imposible pesar una idea. Aunque alguien me decía que era difícil, pero no imposible, pesando las neuronas que la contienen. Aunque, ¿qué pasa con la idea cuando está escrita en un pedazo de papel? ¿El peso de la idea lo determina el peso del papel o la tinta? Sin duda estamos hablando de algo inmaterial que se contiene en algo material. Esto es, la materia funciona como contenedor de ese algo inmaterial, pero no es el algo inmaterial y tampoco lo genera. No podríamos decir que un pedazo de papel genera el contenido, ni que el papel hace al libro o contiene las ideas. Ahora el siguiente paso sería plantearnos haciendo la siguiente pregunta. ¿Son infinitas las ideas de la misma forma que los números? Y al parecer sí. Aunque probablemente no sean infinitas las ideas que podemos contener en nuestro cerebro. Pero el cerebro, al igual que la computadora, no puede ser el límite de estas ideas, del número de ideas que exista. Y si estamos en preguntas, tenemos que hacer una pregunta crucial. ¿Los objetos inmateriales pueden existir sin los contenedores materiales? ¿Pueden existir números sin alguien que los use? Hemos inventado unidades de medidas gigantescas, como el parsec para medir las distancias astronómicas o el googolplex para medir los volúmenes de Hubble. Y aunque son muy grandes estos números, estamos muy lejos de haberlos agotado. Luego, los números que no conocemos ni hemos manejado existen, aunque no los usamos, ni podamos contenerlos, ni podamos guardarlos. ¿Será lo mismo con las ideas? ¿Existirá un infinito de ideas y solo usemos la mente para traerlos de ese universo material? Esto suena irritable porque eliminaría la creatividad del hombre que tanto presumimos. Esto significaría que la mente es un buscador de ideas en el universo inmaterial,
para explicar la realidad que estamos viviendo o para modificar nuestra realidad. Produce escalofríos pensar que las ideas fueran independientes de la mente, porque en ese momento pasado y futuro desaparecerían en el mundo inmaterial. Todo estaría ya pensado. ¿Pensado? ¿Pero en la mente de quién? Es difícil pensar que los números y las formas hayan aparecido poco a poco. Lo más lógico es que hayan estado siempre. Pero pensar que las ideas hayan sido independientes a la experiencia y hayan existido siempre resulta difícil de concebir porque nos lleva a un universo inmaterial sin fin y sin tiempo. Esto es infinito y eterno. Vemos en nuestra experiencia cotidiana cómo la mente humana toma el universo inmaterial, ideas y formas para transformar nuestro pequeño mundo material. Y aquí nos surge una idea. ¿Habrá una mente que haya formado las estrellas y los planetas con las ideas y formas del universo inmaterial? ¿Y quién creó a quién? ¿El universo material generó al universo inmaterial o el universo inmaterial generó el universo material? Lo que se nos antoja, porque esa es nuestra experiencia y esa es nuestra vida cotidiana, estar interactuando con el universo material, pensaríamos que es el universo material el que generó al universo inmaterial, que el contenedor generó al contenido. Sin embargo, si nosotros vemos y a la luz de los descubrimientos de la física cuántica, al parecer también existe la posibilidad de que el universo inmaterial haya creado al universo material. Sin embargo, bueno, en este punto del modelo que estamos generando, esto es muy apresurado. Por lo pronto me gustaría quedarnos hasta aquí y comentarlo. ¿Qué pensarías tú, doctor Garza, por empezar contigo? Bueno, la pregunta es ¿qué fue primero, el mundo material o el mundo inmaterial? Pues mira, en realidad es un círculo en el cual no vamos a salir porque siempre va a haber una conjetura con respecto a la otra. O sea, te voy a poner un caso especial. O sea, que un conocido mío tuvo un accidente y tuvo una especie de choque y total, para no alargarlo tanto, perdió casi la mitad del cerebro, ¿verdad? Entonces los doctores decían, no, pues está impredecible lo que vaya a pasar. Dice, ya no podemos garantizar nada de su personalidad, su forma de ser. Entonces estuvo obviamente en terapias después de 3 años se normalizó, ¿sí? Y entonces surge la pregunta, o sea, si estaba algo almacenado en la parte que se destruyó, ¿por qué se volvió a reconstruir en la parte que sobrevivió? ¿Verdad? O sea, y si vamos por volumen, dice, bueno, pues si perdió la mitad del volumen, ¿por qué ahora ya lo puede tener otra vez todo? ¿Verdad? Y todo resulta, y de ahí viene lo que concuerda con tu pregunta. O sea, obviamente la mente genera pues, el mundo inmaterial y le sirve también para construir el mundo material, porque obviamente si te puede a ti ocurrir un procedimiento para calcular obtener una fórmula para calcular un porcentaje de algo y lo practicas, primero lo ideaste y luego lo escribiste, lo probaste, y dices, no, entonces de algo inmaterial se creó el material, ¿vale? Porque de hecho ya
y al final de cuentas la fórmula se aplicó en un aparato y funcionó, ¿verdad? Entonces ya está físicamente trabajando. Entonces el ejemplo clásico es del inmaterial que construyó el material. Pero el primer ejemplo que te di pues era de cómo lo inmaterial se acopló de nuevo en la mitad del volumen aproximadamente y sin problemas, porque el Señor no cambió su personalidad, no. Después dices, oye, pues no sé, o sea, obviamente no hay una explicación. Y los doctores también decían lo mismo, pues no, puede ser un milagro, o le digo, pues a lo mejor en realidad lo que uno piensa que la mente está contenida en el cerebro, no necesariamente está, o sea, no tiene un volumen específico, ni es material, porque de momento que se pudo recuperar, ¿verdad? Y sin leer apuntes o algo que tuviera que, voy a aprender lo mismo y todo, porque se me había olvidado. O sea, obviamente lo tomó de algo que no tiene volumen, no tiene espacio. ¿Sí? Claro. Entonces te digo, para mí es un círculo que obviamente la respuesta, pues los que somos que creemos en religión, pues pensamos en un Dios y bueno, obviamente sí, ahí sí puso haber creado. Pero viene la pregunta, ¿o Dios es material o inmaterial? Pues obviamente si no existía nada, pues pues era inmaterial, ¿verdad? Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, es un círculo que está dando vueltas. Pero fíjate que no, yo no lo veo tan círculo, Sí, porque si te fijas sí, en las cosas inmateriales, encontramos que no hay un antes ni un después. Esto es, el círculo ha sido siempre círculo. No hay un antes ni un después. Los números también, las formas. Y es muy probable que... bueno, es que de que existiera, pero no lo habían definido, es otra cosa, ¿sí? Y Pero, los números también existían, pero no los han definido. ¿Cuántos números pueden existir más en diferentes lenguajes? Pues muchos, pero no los han encontrado todavía, no los han pero definido. ahí está la cosa. No los hemos contenido. Esto es, no hemos encontrado dónde contenerlos. Pero los números existen. En el mundo inmaterial están ahí los números, ya han estado siempre y estarán. Y en el mundo inmaterial vemos que es infinito, porque la cantidad de números que hay son infinitos. Sí, obviamente Y todo es infinito en el material. no ocupan espacio. Ahora, ¿en qué lugares podemos contactar al mundo inmaterial? Pues lo podemos contactar, por ejemplo, en El Paso, en San Francisco. Entonces, ¿dónde está el mundo material? Está en todas partes y está completo en todas partes. Entonces, la ubicuidad no existe en el mundo material. Simplemente está en todas partes y está completo en todas partes. Sí, es cierto, eso podría ser cierto. Pero la pregunta es, ¿cuándo se convierte en algo material? Cuando nosotros Cuando la mente, mira, lo ahí viene contenemos. lo maravilloso de la mente y quizás ahí es el Sí. secreto de todo. ¿Cómo es que la mente toma cosas inmateriales, ok, y los trae al mundo material y los contiene y los puede transmitir? Cosas inmateriales, usamos lo material para transmitir lo inmaterial. Por ejemplo, ahorita estamos usando electrones para transmitir nuestras ideas, pero los electrones no son nuestras ideas, ni la computadora está generando nuestras ideas. No, Simplemente adelante. está viendo nuestras ideas y las está transmitiendo. Y está transmitiendo algo completamente inmaterial, porque podemos pesar los electrones que están viajando de aquí al al roteador. Y a lo mejor esos electrones que usamos de aquí al roteador son otros electrones que usan de aquí al paso, y del paso a la casa de ustedes son otros electrones. Entonces las ideas viajan usando nada más lo material como contenedor, pero no lo generan. Las imágenes que estamos viendo nosotros y las ideas que estamos transmitiendo aquí no las genera la computadora. Entonces, yo pienso que conocemos poco de la naturaleza íntima de la mente. Y la mente, al tener capacidad para manejar lo inmaterial y lo inmaterial, algo tiene de inmaterial.
Y si las cosas en el mundo inmaterial no desaparecen, en el momento que nosotros desaparezcamos de este mundo material, la parte inmaterial de la mente es probable que no desaparezca. No, Y si empezamos, obviamente que no. Yo estoy de acuerdo contigo, no va a desaparecer porque en primer lugar, como tú lo acabas de decir, en realidad no la creamos, la contenimos en con cierta personalidad en cierta área, con cierto enfoque, pero no es físicamente, o sea, de todas formas se queda. Pues yo vuelvo a la religión, por eso dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, en realidad tenemos cierto poder que nos dieron y se refiere precisamente a eso, a ¿ok? la mente, ¿no? Al poder pues de decisión, de crear, de juntar, de analizar. A lo mejor yo te explico una idea y tú la vas a captar completamente diferente y dices, ¿cómo es posible si leímos lo mismo o vimos el mismo y se nos ocurrieron cosas diferentes? Inclusive le podemos agregar. O sea, no hay límite con todas las combinaciones que podemos crear, pero no son propiedad intelectual de uno. O sea, Eso nos lleva a un infinito de ideas, ¿no? sí, exactamente. Entonces, Yo soy de la idea de que nada de lo que estamos haciendo es algo nuevo, o sea, todo ya existía. O sea, porque posiblemente le estamos dando una forma especial, pero en realidad no somos, después de tantos millones y millones de gentes que hemos vivido, no estamos creando un mundo nuevo y lo estamos viendo. O sea, en realidad tenemos tecnología, lo que tú quieras, pero si tú evalúas el mundo, va de caída. El mundo está muriendo y en lugar de componer el problema, dice, quieren dejar de usar petróleo, pues lo vamos a aumentar de precio. Y bola, y tiene otra vez el control. y tú dices, pues se está destruyendo. En lugar de educar a los niños si ya vieron que vivir de fantasías no va a llevar a nada, sale un Facebook, dice, no, pues lo voy a llamar Meta para que la gente pueda viajar con unos lentes y se va a sentir, pero obviamente eso no es vida, eso es distracción, ¿sí? No estamos creando nada nuevo, o sea, a lo mejor con la compañía Tesla tú dices, pues ya creó un carro eléctrico que no existía y todo eso, ¿verdad? Pero pues el diseño del carro eléctrico estaba desde antes a lo mejor nomás lo validó y aumentó la performance, lo que tú quieras, y lo hizo realidad. Pero pues ya estaba definido, o sea, no sé si me explico, estoy complicando las cosas. fíjate que en mi modelo, la mente no crea nada, sino que jala del mundo inmaterial las ideas y las va jalando conforme desarrolla esa capacidad para jalar ideas del mundo inmaterial. Y las ideas en el mundo material pueden estar contenidas o no contenidas. Esto es, pueden estar contenidas en la mente de otra persona que nos lo manda. Pueden estar contenidas en la memoria y pueden estar finalmente en el mundo inmaterial y de ahí las toma la mente. Y las puede tomar de donde quiera, ¿no? Pero finalmente son Sí, materiales y son indestructibles, porque nosotros podemos rebatir el aplicar una idea, pero no podemos combatir la idea. O sea, no podemos destruir una idea. Podemos impedir que se aplique una idea, pero la idea no la destruyes. ¿no? ¿Cómo? Si yo tengo una idea, nadie me la puede destruir, porque es inmaterial, es indestructible, es infinita. Y si es infinita, nunca, no tiene principio ni tiene fin. Entonces, el mundo material es muy interesante porque no tiene principio ni tiene fin. Como los números, cuando empezaron a existir los números, han estado siempre. Los de siempre, nomás que ahora los definieron. No, lo que pasa es que lo nuevo es que
los contengamos en el mundo material, que los jalemos del mundo inmaterial y los contengamos en este mundo material. Eso es lo nuevo. Me rebatía a alguien y decirle, a ver, mira, imagínate que un programador hace un programa, y se muere el programador y destruyen el disco donde está el programa. Entonces, se perdió esa idea. Le digo, no, simplemente la idea pasó del mundo inmaterial al mundo material. Y en el momento que se destruye el contenedor, no se destruye la idea. Simplemente la idea se queda en el mundo inmaterial. Y podemos hacer tantas réplicas como queramos sin gastarlos. Esa es otra de las cosas. Podemos usar los números que queramos sin gastarlos, porque son inmateriales. No están sujetos a las leyes ni a la entropía que tenemos en el mundo material. Y eso pasa con las ideas. Entonces, si nosotros usamos este modelo para ver todas las cosas, creo que las vemos con mucha claridad. Por ejemplo, no podemos ver que haya una confrontación entre una filosofía y otra. Las dos existen en el mundo de las ideas. Y nosotros tomaremos del mundo de las ideas lo que queramos mejor para esta experiencia terrenal. Y lo mismo pasa con las religiones. ¿Ok? El que haya 1500 religiones no quiere decir que haya 1500 dioses. Hay 1500 formas de llamar a Dios. ¿Ok? Y las características que ellos tienen y las ideas que ellos tienen pues, están ahí. Simplemente las toman las que crean que son más lógicas o las que más se acoplen y más se expliquen a su realidad, ¿no? Más les convengan. Más les conviene. Eso pasa mucho, ¿no? Eso es, si estuviera Hugo, decía, sí, es que yo no creo en eso, porque no le conviene. Sí, fíjate que una de las cosas del origen del ateísmo en los que no eran ateos es que en el momento de que no están de acuerdo con la moral y ven que el sustento de la moral no es otro más que la religión, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en la religión, luego no se aplica la moral conmigo, yo puedo hacer lo que quiera. Y esos son los ataques normales a la religión, bueno, una de las razones de muchos ateos, ¿no? Así es. Fíjate que si nos vamos a la mente, si nosotros analizamos la mente, el mismo camino te lleva a pensar en una mente universal, a una mente que agarró materia y formó bolitas por todo el universo. Y nosotros le decimos planetas y estrellas, ¿no? Entonces, lógicamente, al analizar nuestra mente, nos damos cuenta de que es la probabilidad de que exista una mente universal es muy alta, ¿no? Y que puede haber otras formas de combinación de mundo inmaterial y mundo inmaterial. Por ejemplo, pensemos en Sirio, que es 600,000 veces más denso la materia ahí que en la Tierra. Nos podemos decir cómo serán las cosas allí. Si nosotros vemos, por ejemplo, la densidad que tenemos nosotros es sumamente baja. Esto es el volumen entre la masa que tenemos, prácticamente nos dice que somos vacíos, que estamos vacíos, ¿no? Que lo único que son campos magnéticos que se oponen, ¿no? Pero realmente la cantidad de masa que tenemos, el volumen de la masa que tenemos es infinitamente pequeño. Entonces prácticamente estamos vacíos. Entonces, ¿qué tanto somos de materiales? Bueno, la materia que vemos nosotros es prácticamente vacía. O sea, somos de alguna Prácticamente se creó de componentes que ya existían. Ahí sí, lo material sí se crea de lo que existe. se transforma, ¿no? Porque realmente estamos transformando y la generadora de ese cambio en el mundo que nos rodea a nosotros es la mente humana. Y evidentemente habría que pensar cuál es la mente que genera todo lo demás, ¿no? Y la mente que nos generó a nosotros. La mente que tomó materia y hizo al hombre. Porque no pudimos haber sido nosotros los que nos construíamos a nosotros mismos. Así es. El profe está muy callado, el maestro. Yo tengo otro planeta. Yo ando por el otro planeta, mano. Mira, yo veo la situación de esta manera. El único que le importa lo de material o inmaterial es el ser humano. El resto del mundo, la naturaleza, le vale gojo, anda por su
como independiente. Y estos elementos de problemática solamente los tenemos nosotros los seres humanos. Y por eso la entretenemos. El ser humano, en términos de material y inmaterial, la manera que yo lo interpreto y la única manera que lo puedo entender hasta cierto punto es en el hecho de que, como le había dicho anteriormente, la combinación de lo que es el cerebro y la mente. El cerebro lo veo como la parte del hardware, la mente lo veo como la parte del software. Entonces, la que hace la interpretación de conducta con los alrededores de uno es la parte de la mente, que es la parte de la data, de la información, de su programación. Todo ser humano tiene una programación hacia el hábito o tiene una programación hacia la curiosidad, pero el que tiene una programación al hábito está controlado y está sujeto a unos límites que no tiene la persona que está programado a lo que yo le llamo la curiosidad o que es la exploración y el descubrimiento. Entonces, en la exploración y el descubrimiento, ahí sí que es ilimitado en la medida en que uno quiere perseguir algo nuevo. O sea, ahí está el punto. En términos de la data como elemento inmaterial, yo lo veo dentro de lo que es el software, de manera que un software sin un hardware no va para ningún lado. O sea, tú puedes, es como el ser humano cuando nace. El ser humano nace con un hardware, pero el software no tiene nada en el software. O sea, no tiene nada en el sentido de data. A la medida que va interactuando con su alrededor, va teniendo experiencia, va adquiriendo data y con la medida que va mintiendo la data, trata de entender su capacidad en términos de lo que puede hacer. Entonces, esto es como nosotros vemos que algunos de nosotros pues caemos más en lo que yo le llamo la autoprogramación, que nos dedicamos a la exploración y el descubrimiento para entender las cosas que están a nuestro alrededor. Pero hay un montón de gente que se conforma con el hábito y simplemente vivir la misma situación, no ejercerse más de la cuenta, no tener mucha curiosidad para cosas, sino que una vez encuentra un medio de conformidad, pues ahí se queda. Entonces, el punto para mí, lo inmaterial en términos de la mente, en términos de software, es lo que le da entendimiento y función al cerebro. Por eso es que a la misma vez, en la misma manera que nosotros agarramos más data, más conocimiento sobre la mente, sabemos qué es su capacidad, qué podemos hacer con ellos hasta cierto punto. Pero el problema que tenemos nosotros en estos momentos es que tenemos un sistema educativo que se dedica a producir más bien trabajadores que pensadores. Porque yo les aseguro a ustedes que si todas las universidades del mundo se dedicaran a producir pensadores, porque siempre van a haber los trabajadores, pero si nosotros nos dedicamos a producir pensadores, más bien la gente de pensamiento crítico, la gente que verdaderamente cuestionan las cosas y no simplemente las aceptan, que entonces se buscan a resolver los problemas de que tiene el país en vez de simplemente llenar puestos de trabajo en las empresas. Nosotros tendríamos un mundo totalmente diferente y por eso nosotros podemos hablar hasta que el fin llegue y todavía no lo hemos desarrollado porque la parte de la educación nos está limitando a cómo vamos a elevarnos dentro de la información. Nosotros ahorita en este momento tenemos, a mi entender, más información de lo que hemos tenido en toda nuestra historia como ser. El problema es que es tan y tanta, diversa y contradictoria, que verdaderamente, a menos de que uno se ponga a separar la basura de lo bueno, entonces se va quedando en la vagancia de no hacer ninguna de las dos cosas. Y eso es parte de lo que nos ayuda en términos de quedarnos como estamos. Entonces, para mí, la parte del software es la parte de la parte inmaterial de idiomas, de palabras, de entendimiento, que entonces nos da la oportunidad de decir, oye, este hardware que tenemos, este cerebro que tenemos, ¿cómo lo podemos ampliar? Y ahí algunos experimentamos a entender cuáles son las capacidades verdaderas del cerebro,
qué puede hacer hasta cierto punto y qué no puede hacer hasta cierto punto. Entonces, en ese punto, para la material viene primero en conjunto con el software que vamos a decir que es un software no utilizado, pero sí está presente. Por eso yo creo que imagínate como una moneda en la cual un lado es el software, el otro lado es el hardware, como el otro lado es el cerebro y el otro lado es el software, pero la jugada es mente. Entonces, esa relación de combinación, a la medida que nosotros tenemos interacción con nuestro alrededor a través de la curiosidad, vamos alimentando los conocimientos necesarios para poder evolucionar hacia el frente. Porque nosotros, hay problemas del idioma que también crea ciertas situaciones, y lo voy a explicar por ejemplo. Como yo sé español y yo sé en inglés, si tuviera otros idiomas posiblemente lo entendería diferente, pero si yo miro la evolución del hombre en términos del conocimiento que yo tengo, yo diría que evolution, que es la palabra en inglés, es desde el origen del ser humano hasta ahora. Y el evolvement es del ser humano desde aquí hasta donde pueda llegar. Entonces es un camino de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, cuando tú tienes una situación donde no sabes de dónde vienes, pues entonces ahí nos inventamos hasta la imaginación pueda, y todavía nunca llegamos a entender. Ahora, sí podemos entender hacia dónde vamos. Esa parte es la parte que a mí me preocupa y es la parte que yo más bien me enfoco. O sea, que es de aquí en adelante. O sea, ¿qué es lo que es el ser humano? Porque a mí entender, el ser humano es el responsable por qué hacemos con nuestra vida. Y esa solución las vemos a través de las leyes. A la medida de que son buenas leyes, nos convertimos en gente buena. A la medida que son leyes malas, nos convertimos en gente del origen de animal de la cual vivimos. Entonces, como le digo, no quiero confundir la cosa, pero quiero indicar de que simplemente para mí, solamente lo puedo ver dentro de la programación que tiene el ser humano, entre la relación de la mente y el cerebro, hardware y mente, para entender, darle entendimiento a todo lo que nosotros tenemos. Porque si nosotros no tuviéramos idioma, ¿cómo nos comunicaríamos? O sea, ¿cuáles palabras? Por la mente. Oye, o sea, se me hace interesante y nada más quisiera agregarle algo a tu modelo. Hablas del software y del hardware, pero hay que tener en cuenta también al programador. Y el programador es precisamente el agente en la mente. Esto es, las ideas es el software, efectivamente, y el hardware es el mundo material. Y lo maravilloso es que la mente toma las ideas del software y los aplica en el mundo material. Y dentro del software están objetos y procedimientos. Esto es fenómenos que puedes expresar tú con ideas inmateriales que las aplicas al mundo material. Pero el programador es la mente y ese es quizás el agente principal. Pero no nada más la mente. Fíjate que debe haber otros subagentes, porque normalmente nosotros hablamos de la conciencia, y la conciencia es el estar precisamente atentos a los cambios. Nosotros, en nuestra mente, la conciencia está viendo qué cambio hay e inmediatamente adaptándose a ese cambio. Y una vez que ya se adapta y una vez que ya aprende todo eso, se libera de eso y lo libera a otro agente. No sé cuál sea, le podemos llamar subconsciente, y es el que se encarga de todo lo demás. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle y no estás consciente de los pasos que vas dando, puedes ir pensando en otra cosa y una parte de tu cerebro, un agente inmaterial tuyo va controlando tus pasos. Otro agente está controlando el latido de tu corazón. Tu conciencia no está atendiendo los latidos del corazón y la respiración, salvo que quiera atenderlo. Entonces, dentro de la mente, la conciencia juega un rol sumamente interesante. Tú le llamas pensamiento crítico, y el pensamiento crítico solo lo puede ejercer la conciencia.
porque en el pensamiento crítico estás viendo las variaciones de las cosas de acuerdo a una norma o de acuerdo a patrones que tú tengas. Está bien, pero la pero gente aquí el problema, Carl, saber Marcos, cuál el es el problema bien. es, sí, pero el problema es, toda esa parte yo la entiendo, el problema es de que dentro de esa conciencia está mi voluntad. O sea, otra vez, este es mi cuerpo, este es mi cerebro, este es mi mente, esto es mío. Entonces la situación es, lo que domina ahí es mi voluntad. Ahora, en términos de la programación, yo tengo dos opciones. Una es que yo me creo mi problema, me creo mi persona, esto soy yo, este es mi nombre, esta es mi persona, esto es mío. O yo puedo decir que yo soy simplemente un maquinote que hace lo que los demás me dicen que hacer y no tengo la voluntad más que la voluntad que los otros me dicen o me permitan hacer. Sí, Entonces, programas o compras software, haces tus programas o compras el software ya hecho, ¿no? ¿Y ¿no? cuántas La veces jugada es, el software lo que ya estoy hecho? diciendo es que cada cual, el punto de toda esa inmaterial o material cae sobre una voluntad individual que una persona tiene como poder exclusivo suyo, que lo puede defender o lo puede rendir ante un poder más grande. Bueno, y si pensamos, una propiedad de la mente es la voluntad, ¿no? Y eso es algo totalmente inexplicable. ¿De dónde surge? Y surge de la mente. O sea, la voluntad, el hacer. El hacer es una característica de la mente. Está bien, pero la cabeza, o sea, la parte de la mente es la parte programador. Pero quiero indicar, según los estudios que yo he hecho y es lo que yo estoy trabajando, el ser humano tiene 15 poderes o lo que yo le llamo de mecanismos de defensa del cuerpo. Eso viene en elementos del cuerpo, que si con una programación viene utilizando esas capacidades, 15 capacidades que tiene el cuerpo, entonces adquiere el poder del ser humano. Y además déjame decirte, o sea, siguiendo con tu teoría, nacemos, ¿no? No nacemos en blanco, nacemos ya con muchos programas, ¿no? Con todos los instintos. Ya Sí. nacemos con todos los programas, con todo el software de los instintos, nacemos. Y nacemos con muchos programas también emocionales. Esto es, las emociones también muchas veces entendidas como formas de reaccionar, muchas veces lo traemos precargado. Y quizás la conciencia se anida un poco en el neocórtex, en la corteza cerebral, ¿no? Muchos afirman que el control de todo está en el lóbulo frontal, es el que toma las decisiones, pero la mente siento que tiene un componente inmaterial que no conocemos, y es lo que los grandes pensadores le han llamado espíritu, o sea, la parte incorpórea, la parte inmaterial de la mente. Yo siento que es lo que los grandes filósofos y los grandes pensadores le han llamado espíritu, ¿no? Esa parte inmaterial de nosotros mismos, porque si nos conectamos con el mundo inmaterial, algo de nosotros es inmaterial. Y ese algo tiene que ser un agente, tiene que ser un actuador. Y la mente es un actuador que lo mismo actúa, valga la redundancia, en el mundo material que en el mundo inmaterial. Va y toma ideas del mundo inmaterial y las aplica en el mundo material. Y ese mundo material lo puede atrapar en el limbo, en el mundo inmaterial puro, o en las ideas inmateriales que tiene otra persona y que te transmite, ¿no? Sí. Pero yo puedo ver la mente como la entidad que yo programo. O sea, que yo programo. Pero la situación es que yo tengo que cumplir las leyes. Entonces, la situación de que hay un control más poderoso que yo en términos de cómo van a estar mis movimientos, porque yo no puedo hacer lo que me da la gana. En otras palabras, yo estoy sujeto a unas leyes gubernamentales que evidentemente nos afectan a todos y que limitan nuestros movimientos. De hecho, la manera que yo lo digo es que las leyes son los, ¿cómo se dice? Son los cordones, son los strings que manipulan al ser humano en términos de lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
Claro, y ¿entiendes? ahora hay que distinguir también lo que son las leyes naturales, las leyes físicas y las leyes. Correcto, sociales, ¿no? Por ejemplo, Jurídicas, ¿no? las leyes físicas, pues es muy difícil vencerlas, aunque ya lo hemos estado logrando. Por ejemplo, la ley de gravedad ya lo estamos logrando con los aviones, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Que nos limitan. Las leyes naturales las estamos troqueando, ¿no? Las estamos rompiendo, estamos desbaratando, ¿no? Estamos ya, todo lo que traes programado en el cerebro de lo que es tu esencia, lo estamos destruyendo. Y ahorita vemos todas las desviaciones que hay ahí de que hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con perro, y todas esas porquerías que van contra las leyes naturales. Que las leyes naturales de alguna forma es una manera de protegerte como especie y de protegerte a ti mismo. Y las leyes físicas es lo que te permite interactuar con el mundo material. Y las leyes humanas son las que establecen para formar los grupos, la civilización, ¿no? Y ahí es donde es más posible el manipuleo que se está dando, ¿no? La injusticia, etcétera, porque son leyes que fabricamos supuestamente en beneficio de todos y termina siendo, como aquí lo has dicho muchas veces, para beneficio individual de las personas, de algún grupo selecto o de las personas que tienen el poder, que es el poder que te da las leyes. Esto es, Sí, pero aquí, tú tener el pero, poder pero- sobre las demás personas por las leyes que dicen que todos aceptamos, ¿no? Y entonces, exacto, pero el problema más grande ahí, Marcos, el problema más grande ahí es ¿cómo es que tú puedes hacer lo que te dé la gana y que nada te pase? depende de qué es lo que te da la gana, ¿no? No, Usted que crea no es libertad, ¿no? si yo quiero hacer lo que me dé la gana, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerlo. No, yo lo que necesito saber no es hacer, Las que la consecuencias. ley, que la ley me lo permita. Y no te para decir, yo a mí me da la gana hacer lo que me dé la gana y la ley me protege. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, que es lo que está pasando ahorita. O sea, lo que ha pasado ahorita es que los elementos de la injusticia se han hecho ley. Y eso es el problema que tenemos ahora en este momento, que muchos de la injusticia que se han impuesto sobre el hombre se han vuelto legales, impuestos, y eso es lo que tenemos que vivir en estos momentos. Y se ha corrompido la naturaleza de las leyes, ¿no? Correcto, correcto. Donde ya la justicia no existe, sino lo que existe es la voluntad de aquellos que tienen la autoridad sobre las leyes de un país. Sí, mira, podríamos decirle, en algún momento yo escribía cómo la legalidad ha matado a la justicia, ¿no? Y eso se ve mucho en México, cómo lo legal mata a la justicia, cómo algo que es legal es totalmente injusto, ¿no? Exacto. Y en nuestra vida nosotros tenemos a través de las leyes, tenemos muchas cosas que son injustos, pero que son legales. Te voy a dar un ejemplo, la explotación del ser humano, la explotación del ser humano. Tómate, por ejemplo, los negocios. Tú tienes negocios donde hay 200 personas y durante el año esas 200 personas ayudaron a la gerencia a hacer un ganado. Entonces, a fin del año, la gerencia lo que hace es que se queda con toda la ganancia y no reparte nada a los empleados. Eso es explotación. No es explotación cuando las empresas dicen, nosotros lo que queremos simplemente es pagar lo menos posible y que la gente trabaje vamos a decir que ellos quieren pagar sueldos bajos, sin beneficios y cortos semanas. ¿Con quién vive esa situación? Eso es como la explotación, la opresión se hacen legales. Y eso es parte de lo que son la situación. Pero voy al elemento tuyo, o sea, el material sin lo inmaterial no da frutos. Material, Oye, sí, pues, material. ¿qué les parece si paramos la grabación, que ya se cumplió la hora, y seguimos platicando? Dale, Ándale, vale. ampliamos la duda. Nomás Okay. quisiera cerrar con esto, con el pensamiento de ustedes. O sea,
Yo veo la mente dividida en dos partes grandes, que viene siendo la mente consciente y la mente inconsciente. Claro. Y dentro de cada, obviamente la mente inconsciente es totalmente inmaterial, sin límites y mucho más rápida que la mente consciente. ¿Por qué? Porque procesa muchas cosas a una velocidad que tú, si quieres llegar a razonar algo, lo estás haciendo en forma cognitiva y quiero deducir y quiero, en cambio, el inconsciente, pum. Entonces había que pensar para la siguiente plática la labor del inconsciente para lo inmaterial, que realmente sería una forma de estarlo tomando de lo que estamos discutiendo ahorita. O sea, no sé si me expliqué. Te paso, sí, No, tú un dato tienes razón. interesante. Cuando yo voy al carro, cuando yo voy al carro, yo no digo, mete la mano en el bolsillo, saca las llaves que necesita, abre la llave del carro, abre la puerta del carro. Ese es lo que le llaman automatic mind, porque Exacto. ya está programado, ya sabes. Exacto. Esta parte ya está programada, no tengo Ahora, que preocuparme, porque yo sé qué hace. El cuerpo lo hace automáticamente. fíjate que nosotros le ponemos más atención, lógicamente, a la conciencia y no mucho al subconsciente. El subconsciente lo analizamos desde la conciencia, pero no le prestamos atención nunca porque es la naturaleza del subconsciente. Y hay un órgano que es sumamente importante, del que se habla muy poco, y es el cerebelo. El cerebelo es el principal motor del subconsciente. El cerebelo se encarga de todas las funciones que nos mantienen vivo y de ordenar muchas cosas de la memoria. ¿Y por qué si es más chico ahí hace voy. más cosas? Te voy a explicar dónde está la razón. Y me di cuenta y me impresionó mucho. Cuando veíamos redes neuronales, estaba leyendo yo sobre redes neuronales para inteligencia artificial, pero me metí un poco a analizar la parte médica, la parte biológica de las redes neuronales, y vi algo que me sorprendió mucho. Hay unas neuronas en el cerebelo que pueden establecer 1 millón de conexiones. Esto es las dendritas. Pueden tener 1 millón de conexiones, 1 millón de dendritas, una neurona, mientras que en el neocórtex, que es donde se supone que está la razón, donde están los mecanismos de conciencia, solo puedes llegar a 25,000. Esto es el cerebelo, que es el cerebro viejito. O sea, al neocórtex le dicen el cerebro nuevo porque se supone que en la evolución es lo último que ha aparecido en nosotros, en el neocórtex, y que el cerebelo es el más viejito, es el que ha tenido, pero siendo más viejito ha tenido muchísimos más millones de años de evolución, y sus neuronas son sumamente sofisticadas y sumamente complejas comparadas con neocórtex, y eso me viene un poco a la mente esas doctrinas que hablan de desarrollar la conciencia, y no es nada más en forma esotérica, sino que necesitamos desarrollar las neuronas del neocórtex, generando más conexiones y generando más capacidad. Entonces, lo que puede desarrollar en el futuro el hombre en el neocórtex es infinitamente superior a lo que nos pudiéramos siquiera imaginar. Porque en el momento el neocórtex tuviera la cantidad de conexiones que tiene el cerebelo, oye, no sé cómo sería el hombre, ¿no? Pero podríamos tener ahí contenido una gran parte de ese material que no tenemos, ¿no? Mira, ahí se queda para la siguiente vez. Exacto. Nos vamos para la siguiente, ¿no? Si no, nos vamos a estar toda la noche. Pues para que vean el video, muchas gracias. Y gracias. Vale. Que la pasen bien, descansen, cuídense. Igualmente, muchachos. Gracias. Hasta luego. Bye.